vamos a empezar una serie de documentales donde te voy a mostrar todo lo que pasa en Tucumán y te lo ocultan. Estas cosas están a la vista de todos nosotros y sin embargo el Estado gasta millones de pesos en sueldo de personal, en publicidades y demás para ocultarnos la realidad. Hoy te voy a mostrar cómo desde el Estado se articulan fusilamientos para sacarse de encima a personas que les molestan. Acá, en este pasaje Bernardo de Irigoyen al 800, el 20 de agosto de 2019 fue ejecutado, fusilado cruelmente Marquitos Ruggies. Era, como diría Rodolfo Walsh, era el AMPA con uniforme, era la policía, los sicarios de la policía, los que estaban apostados en mitad de cuadra y terminaron asesinándolo. Era un homicidio por encargo. ¿A quién tenían que asesinar? No sabemos. ¿Por qué? No sabemos. Lo que sí sabemos es que este órgano del Estado se confundió de auto y lo terminó asesinando a Marcos Ruggies. 7 disparos tiene el auto. ¿Ustedes ven de tranquila que es esta cuadra? Es muy tranquila. Ninguno de los vecinos escuchó nada. Había gente que barría la vereda, chicos que guardaban las bicicletas. Nadie escuchó nada, porque los disparos fueron hechos con silenciadores. Ahí comenzó la muerte de Marquitos Ruggies, la tragedia de la familia Ruggies, que busca justicia hasta el día de hoy, y también la tragedia de todos los tucumanos, porque estamos desprotegidos ante el avance de un Ministerio Público Fiscal que está involucrado en este caso, y de la ESIF. La ESIF es el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. Hoy te vamos a mostrar todo el esfuerzo que hizo el Estado para convertirlo a Marquitos, el asesinado, en un suicida. Pero fueron ellos los que le atravesaron la cabeza con una bala. En el mundo no hay una sola persona que haya visto morir tantas veces a su hijo como le he visto morir yo. El 20 de agosto de 2019, Marcos Ruggies, de 25 años, iba a rendir una de las últimas materias de su carrera, Derecho Administrativo. Y como la mayoría de las personas que viven en Yerbabuena, por la zona de la Perón, siempre vienen por Perón, Belgrano y después toman Santa Fe. Él venía por acá, Santa Fe, y como siempre hacía, doblaba en Bernardo de Irigoyen. Puso el guiño, dobló en Bernardo de Irigoyen para tomar Sarmiento, sin darse cuenta que aquí encontraría la muerte. En uno de estos metros que estamos transitando, empezó a recibir disparos. 7 disparos recibió su auto. 7, no 1, 7 disparos. Uno de esos disparos entró en su cabeza, le perforó la cabeza. Marcos no murió inmediatamente, sino que continuó manejando hasta que al llegar a la esquina falleció y su auto terminó chocando ligeramente a un ómnibus que circulaba por acá. Este es un lugar clave porque si ustedes observan, al frente tienen la avenida Sarmiento en la que estaban todos los policías, lo que denominaría el pelotón de fusilamiento. Pero atrás, me gustaría que hiciéramos el recorrido, 30 a 40 metros del lugar de su ejecución, se encuentra que al frente hay casas. Sí. O sea, no tiene salida. Tiene dos opciones: girar a la derecha o girar a la izquierda. A la derecha tampoco hubiera podido salir. En aquella esquina había también policías. Tampoco tiene salida. Y había ahí también policías. A ver, Se trata de una ejecución perfectamente planificada. lo que el doctor Morales nos está diciendo es lo siguiente. Ese día, 20 de agosto de 2019, en la esquina de Suispacha y Santa Fe, había apostados policías. En esta esquina de Santa Fe
y la vía había policías. A mitad de cuadra del pasaje Bernardo de Irigoyen había policías. Por supuesto que estaban todos de civil, que eran el equipo que estaba encargado de la ejecución esta. Si esta persona a quien debían asesinar doblaba por su hipacha, lo iban a atacar ahí. Si esta persona seguía hasta la vía y doblaba hacia la derecha, la iban a ejecutar allí. Y si esta persona doblaba por Bernardo de Irigoyen, la iban a ejecutar acá. ¿Qué es lo que finalmente pasó? Nada más que se confundieron y ejecutaron a Marquitos Ruyés. Así es. Y lo que hasta ahora sabemos es que los principales encubridores de este homicidio agravado, porque ha sido cometido por policías en el ejercicio de sus funciones, son fundamentalmente en este orden jerárquico: Edmundo Jesús Jiménez, en primer lugar; en segundo lugar, la ex fiscal Adriana del Carmen Giannoni, con quien Jiménez tenía una relación preferencial; y el ayudante fiscal Lucas Maggio, hermano del juez Facundo Maggio. Quiero que presten especial atención a esta secuencia de imágenes, porque aquí se ve el fusilamiento de Marcos. Aquí ya venía Marcos y ya había sido fusilado. Llegaba a la esquina del pasaje Bernardo de Irigoyen. Vemos el movimiento normal, una señora que está barriendo la vereda de su casa. Nunca se percató que hubo disparos, porque eran con silenciadores. Aquí vemos cómo Marcos se detiene. Le cuesta arrancar porque ya estaba agonizando y ya sin fuerzas para acelerar ni para doblar, es que termina chocando con un ómnibus a muy baja velocidad. Ahí atrás había unos inspectores de tránsito que estaban haciendo un control de motos. Uno de ellos gritó: suicidio, suicidio, suicidio. La señora solamente se sobresaltó por el golpe del choque entre el auto y el ómnibus. Acá lo vemos otra vez. ¿Por qué decimos que ya había sido fusilado ahí Marcos? Ahora te lo muestro. Presta atención. La señora no había escuchado ningún disparo porque habían utilizado silenciadores. Cuando llega el auto de Marcos, si hacemos un zoom, alcanzamos a ver un disparo en el techo, en la parte trasera izquierda. No es el único disparo que se puede ver en esta foto, porque también vemos que detrás de la rueda delantera izquierda tiene 2 impactos de bala. Como te decía, la señora es fundamental, porque la señora sigue barriendo la vereda. Solo reacciona cuando escucha el choque entre el auto y el ómnibus. Y esto es fundamental porque toda la versión oficial indica que él se pegó un tiro y terminó chocando con el ómnibus. Es más, la versión oficial dice que quiso embestir a los oficiales de tránsito y después se pega el tiro y termina chocando contra el ómnibus. Así quedó el auto de Marcos sobre la avenida Sarmiento. Inmediatamente se llenó de policías y acá hay otra prueba fundamental en la que tenemos que detenernos. El auto, como lo vemos ahí, tiene destrozado el vidrio trasero derecho. Esto es importante. En medio del tumulto no dejaban acercarse a nadie, ojo, no dejaban que nadie se acerque, y apareció un hombre de la nada diciendo: yo soy bombero, y tenía un hacha en la mano. Con esa hacha, que en realidad era la culata de un arma, rompió el vidrio trasero derecho del auto para rescatar a Marcos. Ahora, ¿cómo es que quería rescatarlo rompiendo el vidrio más alejado del cuerpo de Marcos? Pasa que en ese vidrio estaban los impactos de las balas que habían asesinado a Marcos. Cuando rompió el vidrio, deshizo las pruebas fundamentales. Este detalle es importantísimo. El de esta foto con el vidrio roto
y con el hombre que apareció diciendo que era bombero. Es muy importante ese detalle. El ESIF inmediatamente armó una carpa donde algunos aseguran que empezaron a hacerle chapa y pintura al auto para borrar los agujeros de los balazos. Cuando llegó la prensa, el Ministerio Público Fiscal no dejó que nadie se acercara e impidió que todos tomaran imágenes. Bastante cobarde la prensa, porque le dijeron, bueno, perfecto, lo aceptamos. Y después el Ministerio Público Fiscal les envió estas fotos. Acá, esta foto la puso al aire Telefe, Canal 8 de Tucumán. Si hacemos un zoom, alcanzamos a ver cómo el ESIF torpemente blureó o borró con Photoshop los agujeros de las balas. Es muy claro. Esto pusieron al aire los medios de Tucumán. Pero los medios también tuvieron un comportamiento bastante extraño, porque inmediatamente empezaron a publicar la noticia. Primero dijeron, hay una persecución y un tiroteo. De la persecución y el tiroteo, a los minutos pasaron a la historia de una simple persecución. Un hombre que quiso escapar de un control y después un suicidio. Por ejemplo, La Gaceta publicó la noticia, la tercera noticia que publicó, dijo, insólita persecución seguida de suicidio. Y en el párrafo segundo dice, de acuerdo con esta versión, el chofer no solo intentó embestir a los inspectores municipales, sino que luego se dirigió hacia un colectivo de la línea 9 al que terminó chocando. Ustedes recuerdan cómo era la secuencia, ¿no? No se veía a ningún inspector de tránsito al que Marcos quisiera embestir. Así es como el Estado empezó a ocultar todas las pruebas que mostraban el fusilamiento de Marquitos Rullés. Las grabaciones que ustedes están viendo de cámaras de seguridad son las que consiguió el doctor Marcos Rullés en su intensa y eterna búsqueda de justicia. Pero en el medio de todo esto apareció un alma bondadosa. Personal del ESIF, del equipo científico de investigaciones fiscales, tal vez porque la conciencia le remordía, le alcanzó al doctor Rullés una grabación. Él con su celular había ido alrededor del auto de Marcos cuando apenas murió. Y se escucha la conversación de una operadora con personal que le pregunta, ¿ustedes son de la brigada? Le dicen sí. Ustedes son unos salvajes. Y otra voz dice, no, pero se suicidó. Y otro le dice, no es cierto, está armado. Ya venía disparado. Y de repente le dicen, ¿saben quién es? Sí, un León Rullés, dice una voz. Este material, cuando el doctor Marcos Rullés lo obtuvo, lo envió a Estados Unidos para que separaran y limpiaran el sonido, porque estaba contaminado por el sonido de la calle. Esta es una prueba fundamental que muestra cómo a Marcos lo ejecutaron. Escuchen y miren. Quiero que vayas atando cabos de todas las pruebas que fueron quedando sueltas. Yo siempre digo, está todo acá, está todo a la vista.
pasa que se esfuerzan por ocultarlos. Fíjate vos, las cámaras de seguridad que aparecieron y después misteriosamente desaparecieron, y el portero dice si estaban, y de la fiscalía dicen no estaban. Las pruebas que indican que Marcos había sido ejecutado de un tiro en la cabeza, pero sobrevivió y pudo manejar unos metros hasta que finalmente murió. La prensa decía que quiso embestir a los inspectores de tránsito, y ya vimos en el video que no fue así, que apenas podía manejar y apenas podía acelerar, porque estaba muriendo. A todo este circuito demencial de ocultamiento de pruebas, hay que agregarle algo. La autopsia de Marcos nunca fue incorporada a la causa. Jamás. Algo único en el mundo. La autopsia, el informe de la autopsia, no está incorporado a la causa. No solo omitió incorporar la autopsia a la causa, la fiscal Giannoni, sino que además no hizo una inspección ocular, no hizo una reconstrucción de hecho, no hizo una autopsia psicológica, con lo cual hubiera descartado fácilmente la inverosímil hipótesis del suicidio y hubiera corroborado, por otro lado, la ejecución sumaria a una persona inocente por el motivo que fuere. Además de eso, nadie le avisó al padre de Marcos lo que había pasado. Él se enteró por una empleada de su estudio jurídico. Y a su vez, cuando fue a la morgue, le decían, venga mañana. Finalmente lo hicieron pasar con una luz a medias, y él se enfrentó con el horror de descubrir a su hijo en una camilla de una morgue. Yo hablé por teléfono a la comisaría primera. Atendí una voz que no sé quién sería. Y dice, sí, hubo un accidente, parece, en la avenida Sarmiento. Una cosa así bastante incongruente, un accidente. Parece que no llevaba algunos papeles y que sí, ¿por qué no va mejor por ahí, por avenida Sarmiento 1250? Por supuesto, veo el auto, no veo a nadie. Digo, mire, yo soy el padre de la persona que en principio iba manejando ese auto. Yo quiero saber qué ha pasado. Dice, no, mire, no podemos darle información. Parece que ha habido un muerto, ¿por qué no va por la morgue? Me decían que volviera al día siguiente a las 8 de la mañana. Vale, era totalmente ridículo. El reconocimiento de un cadáver se puede hacer y se debe hacer al revés. Tienen que salir a buscar un familiar para que haga el reconocimiento, tiene que ser hecho. Acá era al revés, era yo el que tenía que ir y buscar, y me decían que no me dejaban ver. Y eso calculo que es porque en ese momento todavía no habían hecho adulteraciones en el cadáver de mi hijo. Yo entré, vi el cadáver de mi hijo. Muy poco antes, cuando estaba por entrar, recién un policía me dijo, parece que tiene un balazo. Parece, ¿no? Porque yo hasta entonces creía que había habido un accidente, que había muerto desnucado. O sea, yo ya partía de la base de que era muy probable que fuera mi hijo el que estaba muerto, pero yo pensaba que había muerto desnucado. Cuando estaba por entrar, claro, antes que yo me enterara, de que me diera cuenta por mi lado, el policía que estaba de guardia en ese momento me dijo, parece que tiene un balazo en la cabeza. Por supuesto, entonces lo primero que hice yo fue mirar en la cabeza para buscar dónde estaba el balazo, y no se veía prácticamente nada, se veía poco y nada. Lo que se veía era unas perlitas que después me enteré que era de sangre coagulada, pero no se veía mucho un orificio de entrada y de salida, porque justo ambos eran en la zona del pelo. Y digamos, no tenía corazón de empezar a escarbar el pelo para encontrar nada. Pero si hubiera habido ahí ya un chamuscamiento por un balazo a muy corta distancia, un tatuaje, seguramente tendría que haberlo visto. En el mundo no hay una sola persona que haya visto morir tantas veces a su hijo como le he visto morir yo. Yo, para buscar y encontrar los balazos, para ir y buscar y ver todo lo que había pasado, he revisado 1 y 1000 veces, fotograma por fotograma,
todo lo que pasó, oí cientos de veces también los audios en donde hablaban de cómo lo habían ejecutado, todos los audios que hablaban de que le habían disparado por la espalda, para oír y poder sacar hasta la última palabra de lo que se decía. Otra prueba determinante que nos muestra cómo ocultaron todo el fusilamiento de Marcos es el techo del auto. Fíjate vos, en todas las imágenes donde vemos los balazos del auto, vemos que es un techo limpio, un techo sin ningún detalle o agregado de gomas, burletes de gomas o dibujos de gomas. Cuando el doctor Marcos Ruysch fue a retirar el auto de su hijo, porque así lo habían convocado, se encontró con que le habían cambiado el techo del auto. El auto de Marcos, te repito, no tenía ningún detalle de gomas. En cambio, el que le quisieron entregar tenía 2 burletes de gomas a los costados. Le habían cambiado el techo al auto, pero se habían equivocado de modelo. Esta es una serie de documentales que vamos a estar presentando para mostrarte a vos los esfuerzos del Estado para ocultar todo el daño que nos hacen. El Estado en la Argentina y especialmente en Tucumán parece ser una maquinaria que está diseñada para aplastarnos, para destruirnos. Primero para sacarnos todo el dinero a través de nuestros impuestos y después para quitarnos nuestra propia vida. Por eso yo les digo una cosa: juntos somos pueblo. Si peleamos juntos, vamos a vencer. Si estamos separados, nos van a asesinar. Hasta pronto. Si es como yo creo que en algún momento, luego de nuestra muerte, vamos a resucitar, me volveré a encontrar con Marquito.